Continuamos con el ejercicio 11. Para cada una de las siguientes funciones: 1. Haga un gráfico de ellas. 2. Estudie la continuidad y, mediante el estudio del cociente incremental, la derivada en el punto indicado. Y nos entregan 1, 2, 3, 4, 5, 6 funciones. Algunas de ellas tienen condiciones como esta. Pasemos al punto A. En el punto A tengo esta función, el módulo de 2x menos 1. Y me piden evaluar el cociente incremental en el punto x igual 1/2. Obviamente planteamos el cociente incremental. Pero antes veamos cómo es la gráfica de esta función. Aquí la tienen en rosadito. Y nos piden evaluar en este punto el cociente incremental. En este punto donde aparece un quiebre. Por lo tanto, donde dice x0 voy a reemplazar por el punto en cuestión, que es 1/2. Y donde dice f de x lo reemplazaré por el módulo de 2x menos 1. Y eso es justamente lo que ven acá. En 1/2 la función f de x se hace 0. Y por eso obtengo este 0. Ahora, para quitarme el módulo, lo que voy a hacer es plantear lo siguiente. Yo sé que para valores mayores a 1/2, el argumento del módulo siempre es positivo. Entonces, aplicar el módulo no me va a cambiar el resultado. Por lo tanto, si yo me acerco por la derecha de 1/2, es lo mismo tener el módulo de 2x menos 1 a que tener 2x menos 1. Planteo el límite de x tendiendo por la derecha a 1/2 y me puedo quitar de encima el módulo. Esto me termina quedando que la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto x igual 1/2 es 2. Pero ahora veamos qué ocurre en el otro sentido. Como dijimos, esta es nuestra función. Entonces, para valores de x que se acerquen por la izquierda de 1/2, es decir, para valores menores a 1/2, el argumento del módulo siempre va a ser negativo. Por lo tanto, aplicar el módulo me lo revierte a una cantidad positiva. Pero yo no puedo trabajar con el módulo y me lo quiero quitar. Entonces lo que debo hacer es añadir un menos, multiplicando a todo el argumento. Como siempre voy a estar trabajando con x menores a 1/2, entonces esta cantidad siempre va a ser positiva. Ahora veamos cómo quedaría el cociente incremental. Para límite de x tendiendo por la izquierda de 1/2, obtengo lo siguiente. Donde antes tenía 2x, ahora tengo menos 2x. Donde antes tenía menos 1, ahora tengo más 1. Y esto me termina quedando que es menos 2. Es decir, si me acerco por este lado, me dicen que la pendiente de la recta tangente es menos 2. Y si me acerco por este lado, me dice que la pendiente de la recta tangente es 2. Eso me está diciendo que no existe una recta tangente. No puedo obtener dos valores de pendiente para un mismo punto. Recordemos cuál era la particularidad de una recta tangente. Es aquella que pasa por el punto sin cruzar a la curva. Entonces, si acá no existe una recta tangente en este punto, voy a poder expresar un haz de rectas que pasan por el punto. Y eso es lo que están viendo aquí. Aquí he graficado un haz de rectas. Y como pueden ver, todas ellas cumplen con la característica que habíamos dado de recta tangente. Entonces, no existe una recta tangente en este punto. Lo que tenemos que extraer de aquí entonces es que cuando observamos que la curva sufre un quiebre brusco, como el que se produjo acá, eso quiere decir que la función no es derivable en ese punto. Vamos con el ítem B. En el ítem B tengo la raíz cúbica de x como función y me piden valorar si existe derivada en el punto x igual 0. Entonces, veamos primero la gráfica. Como pueden ver, en un entorno muy cercano al origen, la curva adopta la forma de una vertical. Por lo tanto, la recta tangente que pase por el punto de origen deberá tener una pendiente infinita. Es decir, que no existirá entonces una recta tangente, pues infinito no es un número concreto. Eso nos llega a la conclusión de que el punto x igual 0 no es derivable. Demostremos esto
resolviendo el cociente incremental. Tenemos entonces donde dice x0 reemplazar por 0, g en 0 me va a dar 0, por lo tanto obtengo este 0, y lo que me resta es x elevado a menos 2 tercios. Esto es como tener 1 sobre x elevado a más 2 tercios. Por lo tanto, cuando x tiende a 0, el denominador tiende a 0 y el cociente tiende a infinito. Entonces, cuando tengan gráficos de este estilo, donde el entorno del punto en cuestión se asemeje a una vertical, ese punto no va a ser derivable. Pasemos al ítem C. En el ítem C me entregan una función compuesta a trozos. Me dice que si x es menor a 2, entonces la función que adopta h de x es 0. Y si x es mayor o igual a 2, la función que adopta h de x es x menos 2. Y me piden evaluar el punto en x igual 2. Este 0 me faltó corregir. Acá debería decir x igual 2. Por lo tanto, planteo el cociente incremental. Pero antes veamos la gráfica. Fíjense que si x es menor a 2, obtengo una constante en 0. Y eso es justamente lo que ven en línea púrpura. Y si x es mayor o igual a 2, obtengo una recta con pendiente 1. Y eso es lo que ven en línea rosada. Y me piden evaluar la derivada en este punto. Pero como nosotros vimos en el ejercicio A, los puntos de quiebre no son derivables. Y eso es lo que vamos a demostrar ahora con esta función. Entonces tengo que si me acerco por 2 a la derecha, estoy en esta condición. Me estoy acercando por esta recta. Reemplazo. Donde dice x0, reemplazo por 2, porque es el punto donde me pide evaluar. Recuerden que acá me confundí. Acá va un 2, no un 0. Y h en 2 tengo que es 0. Recuerden que si evalúo en 2, estoy en esta condición, porque acá x es estrictamente menor a 2. Entonces tengo que usar esta ecuación para determinar el valor de h en ese punto. 2 menos 2, 0. Entonces h en 2 va a ser 0. Como me estoy acercando por la derecha de 2, estoy considerando valores de x mayores a 2. Por lo tanto estoy en esta condición y h de x va a ser x menor a 2, cuando el límite es x tendiendo a 2 por la derecha. Reemplazando h en 2, obtengo 0. Por lo tanto puedo simplificar el numerador con el denominador y obtengo que el límite es 1. Acá nuevamente me confundí. Acá debería decir 2 por derecha, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando me acerco por izquierda? Por izquierda estoy considerando valores de x inferiores a 2. Por lo tanto, estoy en esta condición. H de x será entonces 0. Y eso es justamente lo que ven acá. Escribí 0. H en 2, estoy utilizando nuevamente la condición de abajo. Porque únicamente x es 2 cuando la función es x menos 2. Eso nuevamente me va a dar 0. Por lo tanto, tengo un cociente donde el numerador es 0 exacto. No es algo que tiende a 0, es 0 exacto. Y en el denominador tengo algo que tiende a 0. Recuerden que acá va un 2, igual que acá. Nuevamente me faltó corregir eso. Esto es 0, porque lo de abajo es un número distinto de 0 por más que se acerque a 0. Perfecto, volvimos a obtener dos valores distintos para la pendiente. Eso nos está indicando que no existe una recta tangente en el punto x igual 2. Nuevamente yo puedo graficar un haz de rectas que pasen por el punto y no crucen a la curva, con lo cual no existe una recta que tenga la propiedad de recta tangente. Recuerden que la recta tangente en un punto debe ser única. Pasemos al ítem D. En el ítem D tengo otra función compuesta a trozos. Tengo que si x es mayor a 1, entonces la función r de x adopta la forma de x al cubo más 1. Si x es menor o igual a 1, la función adopta la forma de una recta con pendiente 3 y ordenada menos 1. Y me piden evaluar la pendiente de la recta tangente en x igual a 1. Planteamos el cociente incremental y veamos cómo es la gráfica de la función. Ahora, acá ven tres gráficos. El gráfico de Rx es la suma de esta recta púrpura
más la curva de color marrón. Esta otra curva de color verde se las muestro solo porque quiero que entiendan de dónde viene esta curva de color marrón. Ven que la curva de color marrón se solapa perfectamente con esta curva verde, y eso es porque provienen de la misma función, que es x al cubo más 1. Sin embargo, repito, la gráfica de R es la curva púrpura más la curva marrón. Bien, el ítem D nos piden que evaluemos el cociente incremental en donde la recta púrpura se une con la recta marrón, es decir, en el punto 1, 2, que está aquí. Como en el punto en cuestión se une dos funciones, voy a tener que considerar dos cocientes incrementales, uno que se acerque por la izquierda de 1 y otro que se acerque por la derecha de 1. Si me acerco por la derecha estoy considerando valores de x mayores a 1, entonces estoy en esta condición, si x es mayor a 1. Por lo tanto, r de x adopta esta forma, x al cubo más 1, y eso es lo que escribí acá. En r de 1 estaré en esta condición, si x es menor o igual a 1, porque acá x es estrictamente más grande que 1. Entonces, para calcular r de 1 voy a utilizar esta función. 3 por 1, 3, menos 1, 2. Por lo tanto me queda este 2 de aquí. Todo lo demás sigue igual. Ahora resolvemos esta resta. Más 1 menos 2 me termina quedando menos 1. Y me queda x al cubo menos 1 sobre x menos 1. Aquí lo que hacemos nuevamente es plantear un producto. Cada vez que tenemos un polinomio o algo parecido, planteamos siempre un producto entre partes, tales que una de esas partes se me simplifique con el denominador. Para encontrar las raíces de esta función x al cubo menos 1, pueden ver videos en YouTube, hay un montón. Lo que obtengo es que a x al cubo menos 1 lo puedo expresar como x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Este factor se me simplifica con el denominador, me termina quedando x al cuadrado más x más 1. Reemplazando a x por algo que tiende a 1, obtengo que 1 al cuadrado es 1 más 1 más 1, eso es igual a 3. Entonces la pendiente de la recta tangente en el punto 1, 2 es 3 si me acerco a 1 por la derecha. Veamos qué ocurre si me acerco por la izquierda. Si me acerco por la izquierda, estoy en esta condición, x menor o igual a 1. Por lo tanto voy a utilizar esta forma, 3x menos 1. R en 1 ya la habíamos calculado, era 2. Y me termina quedando esta expresión. Menos 1 menos 2. Eso me va a dar menos 3. Y eso es justamente lo que ven aquí. Se me origina este menos 3. Saco factor común 3 y puedo simplificar el numerador con el denominador. Me termina quedando entonces que la pendiente es 3. Por lo tanto, este punto sí es derivable. Existe recta tangente. Noten que todas las funciones que hemos visto hasta ahora son continuas. Que una función sea continua no significa que todos sus puntos sean derivables. Como vimos en el ítem A, la función es continua, sin embargo no es derivable en el punto x igual a 1/2. En el punto B vimos que la función era continua, pero no era derivable en el punto x igual 0. En el punto C, la función también era continua, pero no era derivable en el punto x igual 2. Y las que restan también son continuas. Pero de vuelta, que sea continua no significa que en todos sus puntos sea derivable. Y que sea o no derivable significa si existe o no recta tangente en ese punto. Así que visualmente, al ver un gráfico podemos determinar si en el punto de observación existe o no recta tangente. Eso es algo que se pretende que ustedes aprendan en análisis matemático. Vamos al ítem E. Tengo nuevamente una función descrita a trozos. Me dice que si x es distinto de 0, entonces la función s de x adopta la forma x por seno de 1 sobre x. Y me dice que si x es igual a 0, entonces la función vale 0. Acá no habrá distinción entre si me acerco de izquierda a derecha, porque la forma que adopta s de x siempre es la misma. Si me acerco por valores mayores a 0, la función será x por seno de 1 sobre x. Si me acerco por valores inferiores a 0, la función adopta la forma de x por seno de 1 sobre x. Y me piden evaluar la derivabilidad en el punto x igual 0.
Es decir, me piden determinar si existe recta tangente en ese punto. Veamos cómo es la gráfica de esta función. En púrpura pueden observar la condición de arriba. Si x es distinto de 0, entonces la función es x por seno de 1 sobre x. Y aquí, en el centro, en el origen, tienen la condición de abajo. Si x es igual a 0, s de x es igual a 0. Está coloreado en azul. Espero que lo puedan apreciar. Bien, planteemos el cociente incremental. El límite cuando x tiende a 0, ya sea por izquierda o por derecha, de s de x menos s evaluado en 0 sobre x menos 0. Entonces reemplazo donde dice s de x por la función que ya habíamos comentado. Ahora lo que puedo hacer es simplificar esta x con esta otra x. Me termina quedando el límite de x tendiendo a 0 de seno de 1 sobre x. Pero ¿qué sabemos de la función seno? Sabemos que la función seno varía entre 1 y menos 1. Y que 1 sobre x está tendiendo a infinito. Por lo tanto, esta función está variando en el infinito entre 1 y menos 1. Por lo tanto, la derivada de s tendrá valores entre menos 1 y 1. Eso me está indicando que no existe recta tangente en el punto x igual 0. ¿Cómo me doy cuenta gráficamente que no hay recta tangente en el punto x igual 0? Lo que observo es que la amplitud de la curva va decayendo a medida que me acerco a 0. La amplitud de la curva es la distancia que se tiene del eje horizontal con el pico de la curva. Veo que los picos cada vez van decreciendo a medida que me acerco al punto de origen. Y otra cosa es lo que observo, que ese decrecimiento es lineal. ¿Cómo me doy cuenta que es lineal? Pues puedo trazar una recta que vaya del origen a este pico y noto que todos los picos coinciden con esa recta. Entonces, si yo me acerco extremadamente al punto de origen, voy a observar justamente esta misma imagen, porque el decaimiento de los picos es lineal. Por lo tanto, se va a replicar la misma imagen en entornos cada vez más cercanos a 0. ¿Y qué es lo que observamos en esta imagen? Veo que si yo graficara la recta tangente en cualquiera de los puntos de la curva, ¿qué estoy observando? Que va variando notablemente. Va variando como aquí varía la derivada entre menos 1 y 1. Puede ser difícil de ver. Otra explicación sería que x no tiende a 0 tan rápido como debería para obtener una recta tangente en x igual 0. Pero creo que esa explicación sería un poco más abstracta. Ahora en el ejercicio F se va a aclarar mucho más. En el ejercicio F tengo exactamente lo mismo, excepto que x ahora está elevado al cuadrado. Veamos cómo es la gráfica. Noten cómo cambia radicalmente la gráfica. En lugar de tener amplitudes que decrezcan linealmente hacia 0, tengo amplitudes que decrecen exponencialmente hacia 0. Miren esta amplitud, miren esta otra y miren esta otra. Claramente, si yo grafico una recta que vaya de esta amplitud a 0, no voy a obtener lo mismo que obtenía antes. No voy a ver que todos los picos tocan a esa recta. Lo que se observa es que el decrecimiento es exponencial. Cada vez va decreciendo más, y acá sí, en un entorno muy pequeño de 0, voy a encontrar que sí existe una recta tangente. Veámoslo a través del cociente incremental. Entonces, reemplazo donde dice x0 por 0. Para x tendiendo a 0, voy a utilizar esta condición, donde x no es 0. Entonces, la forma de la función tx va a ser x al cuadrado por seno de 1 sobre x. Y eso es lo que ven aquí. Ahora, lo que me resta es simplificar este x al cuadrado con esta x. Me queda x por seno de 1 sobre x. Cuando x tiende a 0, 1 sobre x tiende a infinito. El seno de infinito tiende a valores entre menos 1 y 1. Y x tiende a 0. Por lo tanto, 0 por cualquier valor que se encuentre entre menos 1 y 1 me va a dar 0. Y esa es la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto x igual 0. Bueno, espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente ejercicio.